Nunca te quedarás sin dinero si comprendes lo que los estoicos sabían hace más de 2000 años, que la verdadera pobreza no es tener poco, sino necesitar demasiado. Esta verdad, susurrada en los pórticos de mármol de la antigua Roma y grabada en las meditaciones de emperadores y filósofos, contiene 7 reglas fundamentales que garantizan que nunca experimentarás la desesperación financiera que paraliza a millones. No son estrategias de inversión ni trucos de ahorro. Son principios de transformación mental que han protegido fortunas y preservado la dignidad durante milenios. Antes de revelar estas 7 reglas, escribe la palabra abundancia en los comentarios para activar tu mentalidad estoica hacia el dinero. Al final de este recorrido, se comprenderá por qué estas reglas no solo previenen la ruina financiera, sino que crean una forma de riqueza que ninguna crisis económica puede destruir. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año. Y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. En las calles bulliciosas de Roma, donde el comercio fluía como el Tíber y las fortunas se hacían y perdían con la rapidez de las estaciones, los filósofos estoicos observaban un patrón que se repetía generación tras generación. Veían hombres ricos caer en la ruina no por falta de recursos, sino por falta de sabiduría. Veían personas con ingresos modestos vivir con dignidad y seguridad, mientras otros con fortunas masivas temblaban ante cada fluctuación del mercado. Los estoicos no eran ingenuos sobre las realidades prácticas del dinero. Marco Aurelio gobernaba un imperio. Séneca administraba una fortuna inmensa. Epicteto había experimentado tanto la esclavitud como la libertad. Estos hombres comprendían el dinero no desde la teoría abstracta, sino desde la experiencia vivida, desde las trincheras de la realidad financiera. Lo que descubrieron, lo que destilaron en sus enseñanzas y practicaron en sus vidas, fueron 7 reglas que actúan como un escudo contra la pobreza. No un escudo contra tener poco dinero, porque los estoicos reconocían que las circunstancias externas estaban parcialmente fuera del control personal, sino un escudo contra la experiencia de pobreza, contra el terror paralizante de no tener suficiente, contra la desesperación que convierte cada día en una lucha por supervivencia. Estas 7 reglas, cuando se comprenden profundamente y se practican consistentemente, hacen virtualmente imposible quedarse sin recursos para vivir dignamente. La primera regla estoica para nunca quedarte sin dinero es esta: vive siempre por debajo de tus medios, sin importar cuánto ganes. Esta regla suena simple, casi obvia, pero su profundidad se revela solo cuando se examina la psicología que hay detrás de ella. Los estoicos observaban que la mayoría de las personas opera bajo una ecuación financiera fatalmente defectuosa. Cuando sus ingresos aumentan, sus gastos se expanden automáticamente para consumir todo el nuevo ingreso, y frecuentemente más. Este fenómeno, que la psicología moderna llama inflación del estilo de vida, era bien conocido por los estoicos, aunque no usaban ese término. Séneca, a pesar de su inmensa riqueza, practicaba regularmente períodos de vida extremadamente simple, no como castigo, sino como entrenamiento. Comía pan y agua, dormía en el suelo, vestía ropa ordinaria. Su pregunta guía durante estos períodos era simple pero poderosa: ¿esto es lo que tanto temo? Al experimentar voluntariamente lo que temía, descubría 2 cosas cruciales. Primero, que podía sobrevivir, incluso vivir con dignidad, con muy poco.
Segundo, que cuando regresaba a su vida normal, incluso las comodidades más modestas parecían abundantes en comparación. Esta práctica no era masoquismo ni ascetismo extremo por el bien del ascetismo. Era entrenamiento psicológico estratégico con un propósito específico: romper el poder que el miedo a la privación tenía sobre él. Cuando se sabe por experiencia directa que se puede vivir bien con poco, el miedo a perder dinero pierde su aguijón. Y cuando ese miedo desaparece, se puede tomar decisiones financieras desde la claridad en lugar de desde el pánico. Pero hay algo más profundo en esta primera regla. Vivir por debajo de los medios no es solo una estrategia de ahorro, es una declaración filosófica sobre la relación con el deseo. Los estoicos entendían que los deseos humanos son naturalmente expansivos. Satisfacer un deseo no trae contentamiento permanente, solo crea espacio para que nazca un nuevo deseo. Esta es la trampa hedónica que mantiene a las personas corriendo en una rueda interminable, siempre persiguiendo la próxima compra que finalmente los hará felices, solo para descubrir que la felicidad de esa adquisición es fugaz y pronto necesitan algo más. Vivir deliberadamente por debajo de los medios es resistir esta expansión automática del deseo. Es decir, conscientemente que hay un nivel de vida que es suficiente y que no importa cuánto aumenten los ingresos, no se expandirá el estilo de vida automáticamente. Esto no significa condenarse a la privación perpetua, significa elegir un nivel de vida que es cómodo pero no extravagante y mantenerlo estable incluso cuando se podría gastar más. El poder financiero de esta práctica es matemáticamente obvio, pero emocionalmente difícil de implementar. Cuando se gasta menos de lo que se gana, la diferencia se acumula. Esta acumulación, cuando se invierte sabiamente, genera más recursos, que a su vez generan más. Es el poder del interés compuesto aplicado no solo al dinero, sino a la disciplina financiera misma. Pero más importante que los beneficios financieros son los beneficios psicológicos. Alguien que vive consistentemente por debajo de sus medios desarrolla una seguridad interna que es independiente de su nivel de ingresos. Sabe que incluso si sus ingresos cayeran significativamente, podría ajustarse porque ya tiene práctica en vivir con menos de lo que tiene. Esta regla también protege contra lo que los estoicos habrían llamado la tiranía de las posesiones. Cada objeto poseído requiere algo del poseedor. Requiere espacio para almacenarlo, tiempo para mantenerlo, energía mental para preocuparse por él, dinero para repararlo o reemplazarlo. Cuantas más posesiones, más se es poseído por ellas. Vivir por debajo de los medios naturalmente limita la acumulación de posesiones, lo que a su vez libera tiempo, energía y recursos mentales para lo que realmente importa. En el mundo moderno, esta regla es más desafiante que nunca de implementar. La publicidad es omnipresente y psicológicamente sofisticada, diseñada explícitamente para crear insatisfacción con lo que se tiene y deseo por lo nuevo. Las redes sociales amplifican esto, creando comparaciones constantes con las vidas aparentemente perfectas y prósperas de otros. El crédito fácil hace posible vivir muy por encima de los medios durante años antes de que las consecuencias se materialicen. En este ambiente, vivir por debajo de los medios requiere vigilancia consciente y disciplina deliberada. Pero precisamente porque es desafiante, aquellos que lo logran tienen una ventaja masiva sobre aquellos que no lo hacen. La segunda regla estoica para nunca quedarte sin dinero es: construye y protege tu reserva de emergencia como si tu libertad dependiera de ella, porque así es. Los estoicos no usaban el término fondo de emergencia, pero comprendían profundamente el principio. Marco Aurelio escribió sobre la importancia de estar preparado para cualquier eventualidad,
de no depender de que las circunstancias permanezcan favorables. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad viene de no necesitar nada externo, y parte de esa libertad es tener recursos para navegar las inevitables tormentas de la vida. Una reserva de emergencia, en términos estoicos, es libertad líquida. Es la diferencia entre tener que aceptar cualquier trabajo sin importar cuán degradante y poder rechazar oportunidades que no se alinean con los valores. Es la diferencia entre estar atrapado en una relación tóxica por dependencia financiera y tener la libertad de salir. Es la diferencia entre que una emergencia médica o una reparación del auto se convierta en una crisis existencial o simplemente un inconveniente. Los estoicos eran muy conscientes de la distinción entre seguridad real y la ilusión de seguridad. La ilusión de seguridad viene de pensar que porque las cosas han ido bien hasta ahora, continuarán yendo bien. La seguridad real viene de estar preparado para que las cosas vayan mal. Esta preparación no es pesimismo mórbido, sino realismo prudente. Los estoicos practicaban lo que llamaban premeditatio malorum, la premeditación de males. Pasaban tiempo regularmente imaginando qué podría salir mal y cómo responderían. Aplicado a las finanzas, esto significa contemplar: ¿qué pasaría si se pierde el trabajo? ¿Qué pasaría si hay una emergencia médica costosa? ¿Qué pasaría si el negocio colapsa? ¿Qué pasaría si la economía entra en recesión? Estas no son preguntas agradables de contemplar. Por eso, la mayoría las evita. Pero evitarlas no las hace menos probables. Solo hace que cuando sucedan sean más devastadoras, porque se es completamente imprevisto. Los estoicos argumentaban que contemplar estas posibilidades regularmente tiene dos efectos poderosos. Primero, motiva la acción preventiva. Cuando se ha imaginado vívidamente perder el empleo, se está más motivado a construir una reserva de emergencia y a desarrollar habilidades que aumentan la empleabilidad. Segundo, reduce el shock y el pánico cuando algo malo realmente sucede, porque no es completamente inesperado. Ya se ha contemplado, ya se ha pensado en respuestas posibles. La pregunta práctica es: ¿cuánto debe ser esta reserva de emergencia? Las recomendaciones financieras modernas típicamente sugieren 3 a 6 meses de gastos. Desde una perspectiva estoica, la respuesta depende de la situación individual y del nivel de seguridad que se quiere sentir. Alguien con empleo estable en una industria segura podría estar cómodo con 3 meses. Alguien emprendedor o en una industria volátil podría querer 6 meses o más. Pero el principio general es este: suficiente para dormir tranquilo, sabiendo que un contratiempo inesperado no destruirá la vida. Lo que hace que una reserva de emergencia sea verdaderamente efectiva no es solo su existencia, sino la disciplina de no tocarla excepto para verdaderas emergencias. Esto requiere definir claramente qué constituye una emergencia. Perder el trabajo es una emergencia. Una reparación esencial del hogar es una emergencia. Una emergencia médica es una emergencia. Querer comprar algo en oferta no es una emergencia. Unas vacaciones improvisadas no son una emergencia. Esta distinción parece obvia, pero en la práctica muchas personas racionalizan el uso de su fondo de emergencia para no emergencias, erosionando gradualmente la protección que habían construido. Los estoicos también reconocían que la seguridad financiera no viene solo de tener recursos acumulados, sino de la capacidad de generar valor. Marco Aurelio, a pesar de tener acceso a la riqueza del imperio, dedicaba tiempo regularmente a desarrollar su mente y su carácter, entendiendo que estas eran formas de riqueza que nadie podía quitarle. En términos modernos, esto se traduce a invertir en educación, en desarrollo de habilidades, en construir una reputación de confiabilidad y excelencia.
Estas inversiones en capital humano son en muchas formas más valiosas que el dinero acumulado, porque mientras el dinero puede perderse, las habilidades y el carácter permanecen. La tercera regla estoica para nunca quedarte sin dinero es: domina la distinción entre necesidades y deseos, y vive principalmente de las primeras. Esta distinción es central a toda la filosofía estoica sobre el dinero y la felicidad. Los estoicos observaban que la mayoría del sufrimiento humano proviene de deseos insatisfechos, no de necesidades insatisfechas. Las necesidades reales son relativamente pocas y generalmente satisfacibles. Comida suficiente para nutrición, refugio adecuado contra los elementos, ropa para modestia y protección, conexión humana básica. Los deseos, por el contrario, son infinitos y expansivos. No hay límite natural a cuánto se puede desear. Esta distinción no es simplemente semántica, sino profundamente práctica, con consecuencias financieras masivas. Alguien que confunde deseos con necesidades crea una presión financiera perpetua. Necesito un auto nuevo se convierte en una necesidad cuando en realidad es un deseo por un auto más nuevo que el perfectamente funcional que ya se tiene. Necesito ropa nueva se convierte en una necesidad cuando el armario ya está lleno de ropa perfectamente usable. Necesito vacaciones se convierte en una necesidad cuando lo que realmente se necesita es descanso, que podría obtenerse de formas mucho menos costosas. Los estoicos no argumentaban por una vida de privación total donde todos los deseos son negados. No eran ascetas extremos que rechazaban todo placer. Marco Aurelio disfrutaba de ciertos lujos disponibles para un emperador. Séneca tenía una villa hermosa. Lo que practicaban era una relación consciente con los deseos, donde estos eran reconocidos como deseos, no confundidos con necesidades, y satisfechos o no satisfechos, basándose en si contribuían genuinamente a una vida bien vivida. Epicteto enseñaba un ejercicio poderoso para dominar esta distinción. Cuando surge un deseo por algo, se hace una pausa y se pregunta: ¿realmente necesito esto o simplemente lo deseo? Si es solo un deseo, se pregunta además: ¿satisfacer este deseo contribuirá a mi vida de alguna manera significativa o es simplemente una gratificación momentánea que pronto requerirá otro deseo para reemplazarlo? Este momento de pausa consciente interrumpe el patrón automático de deseo a acción a compra, insertando deliberación donde antes había impulso. La práctica moderna de esta regla requiere vigilancia constante, porque la cultura consumista es extraordinariamente efectiva en convertir deseos en aparentes necesidades. La publicidad no vende productos, vende la sensación de que la vida actual es inadecuada y que el producto anunciado llenará ese vacío. Las redes sociales amplifican esto, mostrando las vidas cuidadosamente curadas de otros, creando la impresión de que todos los demás tienen cosas mejores, están viviendo mejor, están más felices. Esta comparación constante genera deseos que no existirían en aislamiento. Los estoicos contrarrestaban esto mediante la práctica de la gratitud deliberada. Séneca recomendaba pasar tiempo regularmente contemplando y apreciando lo que ya se tiene en lugar de enfocarse en lo que falta. Esta no es una práctica de complacencia que lleva a la falta de ambición, sino una práctica de perspectiva que permite distinguir entre deseos que surgen de necesidad genuina o aspiración significativa y deseos que surgen de comparación, inseguridad o manipulación comercial. Hay también una dimensión de libertad profunda en vivir principalmente de necesidades en lugar de deseos. Cuando las necesidades son modestas y están satisfechas, se es fundamentalmente independiente. No se necesita que las circunstancias sean perfectas o que los ingresos sean altos para estar bien. Esta independencia es libertad en su forma más pura.
Alguien que necesita poco es difícil de controlar, difícil de manipular con promesas de más, difícil de aterrorizar con amenazas de menos. Los estoicos valoraban esta libertad por encima de todas las formas de riqueza material. La cuarta regla estoica para nunca quedarte sin dinero es: cultiva habilidades que crean valor real para otros, porque estas son riqueza que nadie puede quitarte. Los estoicos eran muy claros en que la virtud, entendida como excelencia de carácter y capacidad, era el único bien verdadero. Aplicado a las finanzas, esto significa que la mejor seguridad financiera viene no de dinero acumulado, sino de la capacidad de crear valor que otros están dispuestos a intercambiar por dinero. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, dedicaba tiempo diario al estudio y al desarrollo personal. No porque necesitara más conocimiento para gobernar, sino porque comprendía que el desarrollo del carácter y la mente era la única inversión que nunca perdería valor. Séneca escribió extensamente sobre la importancia de cultivar sabiduría práctica, no conocimiento abstracto, sino entendimiento aplicable que mejora la vida. Epicteto, habiendo pasado de esclavo a maestro respetado, encarnaba el principio de que las capacidades internas superan las circunstancias externas. En términos prácticos modernos, esta regla se traduce a invertir consistentemente en educación y desarrollo de habilidades. Pero no cualquier educación, sino educación que construye capacidades que son valiosas para otros. Los estoicos distinguirían entre conocimiento ornamental que impresiona pero no sirve y conocimiento funcional que permite resolver problemas reales para personas reales. El primero puede inflar el ego pero no proporciona seguridad financiera. El segundo crea demanda genuina en el mercado. La pregunta guía para evaluar qué habilidades desarrollar es: ¿esto me hace más capaz de crear valor para otros? Un plomero que domina verdaderamente su oficio, que puede diagnosticar y resolver problemas complejos que otros no pueden, crea valor inmenso. Ese valor se traduce en demanda constante y capacidad de cobrar precios premium. Un programador que puede construir sistemas que genuinamente facilitan la vida o los negocios de otros, crea valor que el mercado recompensa. Un maestro que genuinamente ayuda a estudiantes a comprender conceptos difíciles crea valor que, aunque tal vez no recompensado financieramente como debería en muchas sociedades, es valor real que generará oportunidades. Los estoicos también reconocían la importancia de la reputación, pero entendida correctamente. No reputación como imagen cuidadosamente construida o marca personal promocionada agresivamente, sino reputación que emerge naturalmente de trabajo excelente consistente. Cuando se entrega consistentemente más valor del prometido, cuando se opera con integridad absoluta, cuando se resuelven problemas efectivamente, esa reputación se construye orgánicamente. Y esa reputación se convierte en un activo financiero masivo porque las personas prefieren hacer negocios con, contratar y pagar bien a aquellos que tienen reputación probada de excelencia y confiabilidad. Hay también un aspecto de antifragilidad en esta regla. El concepto moderno de antifragilidad, desarrollado por Nassim Taleb, se alinea perfectamente con el pensamiento estoico, aunque los estoicos no usaran ese término. Antifrágil significa que algo no solo resiste el estrés y el caos, sino que mejora con ellos. Las habilidades genuinas son antifrágiles. Una crisis económica que destruye fortunas acumuladas no destruye la capacidad de un artesano habilidoso, un médico competente, un ingeniero creativo. De hecho, en tiempos de crisis, las habilidades prácticas frecuentemente se vuelven aún más valiosas. Esta regla también proporciona motivación continua para el aprendizaje y el crecimiento.
No se aprende y desarrolla habilidades como un evento único que termina después de la educación formal, sino como una práctica continua a lo largo de la vida. Los estoicos veían la vida misma como una escuela donde cada experiencia, favorable o desfavorable, ofrece lecciones. Aplicado al desarrollo profesional, esto significa ver cada proyecto, cada desafío, cada fracaso, como oportunidad de aprender y mejorar. Esta orientación hacia el crecimiento continuo asegura que las capacidades siempre están expandiéndose, que el valor ofrecido siempre está aumentando y por lo tanto que las oportunidades financieras también están creciendo. La quinta regla estoica para nunca quedarte sin dinero es: practica la generosidad estratégica, porque el dinero fluye en redes de reciprocidad y confianza. Esta regla puede parecer contraintuitiva. ¿Cómo puede dar dinero prevenir quedarse sin dinero? Pero los estoicos comprendían algo profundo sobre la naturaleza social de la riqueza que la economía moderna a veces oscurece. El dinero no es solo papel o números en una cuenta, es una medida y medio de intercambio de valor dentro de redes humanas. Esas redes operan en gran parte sobre reciprocidad y confianza. Marco Aurelio escribió sobre cómo todos los seres humanos son parte de un cuerpo más grande y que ayudar a otros es ayudarse a sí mismo. Esto no es altruismo ingenuo, sino reconocimiento de interdependencia real. Séneca, a pesar de su inmensa riqueza, era conocido por su generosidad hacia amigos y estudiantes, no de manera indiscriminada, sino estratégicamente, ayudando a aquellos que usarían esa ayuda para crecer y crear más valor. Los estoicos no veían la generosidad como opuesta al interés propio, sino como una forma más sofisticada de interés propio, que reconoce que el propio bienestar está conectado al bienestar de la comunidad. La generosidad estratégica significa dar de maneras que crean valor genuino para el receptor y que construyen relaciones de confianza y reciprocidad. No es dar compulsivamente todo hasta el punto de la propia ruina. Los estoicos valoraban la prudencia. No es dar para impresionar o para sentirse superior. Los estoicos despreciaban la ostentación. Es dar de formas que realmente ayudan y que naturalmente generan buena voluntad. En términos prácticos, esto se manifiesta de múltiples formas. Podría ser compartir conocimiento y experiencia libremente con colegas o con aquellos más jóvenes en la carrera. Podría ser conectar. Podría ser personas que podrían beneficiarse mutuamente. Podría ser ofrecer ayuda en momentos de dificultad sin esperar retorno inmediato. Podría ser pagar más del mínimo a proveedores de servicios que lo han servido bien. Todas estas formas de generosidad construyen capital social, una red de relaciones donde existe confianza y buena voluntad. Este capital social es una forma de riqueza que frecuentemente es más valiosa que el capital financiero, especialmente en tiempos de crisis. Cuando se enfrenta a dificultades financieras, es más probable que otros ayuden si hay un historial de generosidad mutua. Cuando se busca oportunidades de negocio, las personas prefieren trabajar con aquellos que tienen reputación de considerar los intereses de otros, no solo los propios. Cuando se necesita referencias o recomendaciones, aquellos que han sido ayudados generosamente están más motivados a ayudar en retorno. Hay también un aspecto psicológico profundo. La práctica de la generosidad cultiva una mentalidad de abundancia. Alguien que da generosamente señala a su propia mente que percibe recursos como abundantes, no escasos. Esta percepción de abundancia se convierte en una profecía autocumplida, porque alguien que opera desde abundancia toma diferentes decisiones, ve diferentes oportunidades, atrae diferentes personas que alguien operando desde escasez. La generosidad visible es magnética para colaboraciones y oportunidades. Los estoicos
también reconocían que la generosidad tiene beneficios intrínsecos que van más allá de los retornos instrumentales. Cultivar el desapego de las posesiones mediante el dar fortalece la libertad interna respecto al dinero. Saber que se puede dar libremente, que no se aferra a los recursos con miedo, genera una confianza y seguridad que ninguna cantidad de acumulación podría proporcionar. Esta libertad interna es en sí misma una forma de riqueza que previene la experiencia psicológica de pobreza, incluso en circunstancias de recursos materiales limitados. La sexta regla estoica para nunca quedarte sin dinero es: mantén una disciplina inquebrantable en tus finanzas, porque la libertad requiere estructura. Esta regla aborda algo que muchos encuentran paradójico: la libertad financiera, que se imagina como la capacidad de hacer lo que se quiera cuando se quiera, en realidad requiere disciplina estricta y consistente. Los estoicos comprendían que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino el dominio de uno mismo que permite actuar de acuerdo con principios elegidos en lugar de impulsos momentáneos. Marco Aurelio, incluso como emperador con acceso a todos los recursos imaginables, mantenía una rutina disciplinada. Se levantaba temprano, estudiaba, ejercitaba, trabajaba diligentemente en sus deberes administrativos. Esta disciplina no era opresiva para él, sino liberadora, porque le daba estructura y propósito a sus días. En finanzas, la disciplina se manifiesta como hábitos consistentes que se practican sin importar las fluctuaciones emocionales o las circunstancias externas. Estos hábitos incluyen seguir un presupuesto que se ha establecido conscientemente, no como restricción punitiva, sino como mapa hacia objetivos elegidos. Ahorrar un porcentaje fijo de cada ingreso antes de considerar gastos, automatizando esto tanto como sea posible para que no dependa de fuerza de voluntad diaria. Revisar regularmente la situación financiera, no obsesivamente, pero sí con frecuencia suficiente para mantener conciencia clara. Evitar deudas de consumo de alta tasa de interés con disciplina absoluta, reconociendo que estas son trampas que destruyen la libertad financiera más efectivamente que casi cualquier otra cosa. Los estoicos distinguían entre el dolor de la disciplina y el dolor de la falta de disciplina. El dolor de la disciplina es el malestar momentáneo de decir no a una compra impulsiva, de levantarse temprano para trabajar en un proyecto adicional, de mantener el presupuesto cuando sería más fácil ceder. Este dolor es agudo, pero conduce al crecimiento. El dolor de la falta de disciplina es el sufrimiento de oportunidades perdidas, de deudas acumuladas, de objetivos nunca alcanzados, de vivir por debajo del propio potencial. Este dolor es sordo pero perpetuo y no conduce a ninguna parte excepto a más dolor. La práctica de la disciplina financiera también construye lo que los psicólogos modernos llaman autoeficacia, la creencia en la propia capacidad de ejecutar acciones que llevan a resultados deseados. Cada vez que se mantiene la disciplina, cada vez que se resiste un impulso de gasto, cada vez que se ahorra como se había planeado, se fortalece la creencia de que se es capaz de controlar el propio comportamiento financiero. Esta autoeficacia es profundamente protectora contra quedarse sin dinero porque genera confianza en que se pueden hacer los ajustes necesarios cuando las circunstancias cambian. Los estoicos también reconocían que la disciplina no significa rigidez sin excepciones. Había lugar para ajustes cuando las circunstancias genuinamente lo requerían, cuando los principios lo demandaban, cuando la sabiduría práctica sugería flexibilidad. Lo que no había era espacio para racionalizar constantemente excepciones basadas en impulso o en deseo momentáneo. La diferencia entre flexibilidad sabia y indisciplina disfrazada
Es la honestidad brutal consigo mismo sobre las verdaderas motivaciones. En el mundo moderno, mantener disciplina financiera es más desafiante que nunca porque las tentaciones son omnipresentes y sofisticadas. Comprar en línea hace posible gastar dinero con unos clics sin la fricción física de entregar dinero o incluso sacar una tarjeta. Los algoritmos están diseñados para mostrar exactamente los productos más probables de tentar. El crédito fácil hace posible gastar dinero que no se tiene. En este ambiente, la disciplina financiera requiere sistemas y estructuras externas que apoyen la disciplina interna. Esto podría significar eliminar aplicaciones de compras del teléfono, congelar tarjetas de crédito, usar efectivo para categorías propensas a gasto excesivo, automatizar ahorros para que no requieran decisión activa cada vez. La séptima y última regla estoica para nunca quedarte sin dinero es: define claramente qué es suficiente para ti, y cuando lo alcances, redirige tu energía hacia lo que realmente importa. Esta regla sintetiza y eleva todas las anteriores. Es la más profunda y, cuando se comprende genuinamente, la más transformadora. Los estoicos observaban que la mayoría de las personas nunca definen suficiente. Sin un punto de suficiencia, la acumulación se convierte en un fin en sí mismo, una escalera mecánica que siempre sube donde la meta se aleja a la misma velocidad que se avanza hacia ella. Séneca escribió sobre la ironía trágica de aquellos que pasan toda su vida acumulando riqueza para vivir bien en el futuro, solo para descubrir en su lecho de muerte que nunca vivieron en absoluto. Estaban demasiado ocupados preparándose para vivir, para realmente vivir. Esta tragedia ocurre porque nunca definieron cuánto era suficiente para comenzar a vivir. Siempre había una cantidad más que necesitaban alcanzar primero. Esta persecución sin fin no solo previene vivir bien, también crea vulnerabilidad financiera, porque alguien que nunca tiene suficiente siempre está en modo de escasez sin importar cuánto acumule. Definir suficiente requiere claridad sobre valores y prioridades. ¿Qué tipo de vida se quiere vivir? ¿Qué es realmente importante? ¿Qué contribuye genuinamente al bienestar? ¿Y qué es solo ruido cultural sobre cómo se supone que se debe vivir? Los estoicos pasaban tiempo significativo en esta reflexión, no como ejercicio abstracto, sino como fundamento para decisiones concretas sobre cómo vivir. La pregunta práctica es: ¿cuánto dinero es suficiente? La respuesta varía según circunstancias individuales, ubicación geográfica, responsabilidades familiares, aspiraciones personales. Pero el proceso de llegar a esa respuesta es consistente. Se empieza identificando necesidades reales: vivienda adecuada, nutrición suficiente, salud protegida, educación para hijos si los hay, capacidad de disfrutar de conexiones humanas y experiencias que nutren. Se añade un colchón para emergencias y variabilidad. Se considera objetivos significativos como quizás viajar a ciertos lugares, apoyar causas que importan, dejar algo para la próxima generación, si eso es importante. Se suma todo esto y se llega a un número. Ese número, cuando se alcanza, es suficiente. No significa que no se pueda ganar más o tener más. Significa que más allá de ese punto, la acumulación adicional no es el objetivo primario. La energía se redirige hacia lo que los estoicos consideraban realmente importante: desarrollo de carácter, relaciones significativas, contribución al bien común, búsqueda de sabiduría, vivir de acuerdo con principios elegidos. Esta redirección es profundamente protectora contra quedarse sin dinero, porque alguien que ha definido suficiente y está viviendo en ese nivel ha construido automáticamente todas las protecciones que las reglas anteriores proporcionan. Está viviendo por debajo de sus medios porque ha elegido un nivel de vida moderado. Tiene reservas porque parte de suficiente incluía seguridad.
No confunde deseos con necesidades porque ha hecho el trabajo de clarificar qué realmente necesita. Ha invertido en habilidades porque reconoce que la capacidad de crear valor es más importante que el dinero acumulado. Practica generosidad porque ha reconocido que más allá de suficiente, dar proporciona más satisfacción que acumular. Mantiene disciplina porque está comprometido con un camino elegido conscientemente. Pero quizás el aspecto más profundo de esta séptima regla es que transforma la relación fundamental con el dinero. Deja de ser el objetivo y se convierte en la herramienta. Deja de ser el amo y se convierte en el sirviente. Esta transformación es la diferencia entre vivir para el dinero y usar el dinero para vivir. Es la diferencia entre medir el éxito de la vida por el tamaño de la cuenta bancaria y medirlo por la calidad del carácter, la profundidad de las relaciones, la significancia de las contribuciones, la sabiduría cultivada. Los estoicos comprendían que sin esta transformación nunca hay suficiente dinero. Alguien atrapado en la persecución perpetua además puede tener millones y sentirse pobre. Alguien que ha hecho esta transformación puede tener poco y sentirse rico. Esta no es una cuestión de autoengaño o pensamiento positivo que niega la realidad. Es una cuestión de haber hecho el trabajo filosófico profundo de comprender qué es la riqueza real y dónde se encuentra. Estas 7 reglas, tomadas juntas, forman un sistema completo de seguridad financiera estoica. No son trucos o atajos, son principios que requieren práctica consistente, frecuentemente durante años, antes de que sus beneficios completos se manifiesten. Pero para aquellos que los practican con sinceridad, hacen virtualmente imposible experimentar la desesperación de quedarse sin recursos. No porque garanticen riqueza material masiva, aunque frecuentemente conducen a prosperidad sustancial, sino porque transforman la relación con el dinero de tal manera que la experiencia de pobreza, el miedo paralizante de no tener suficiente, simplemente no puede existir. En el mundo moderno, estas reglas son más relevantes que nunca. La volatilidad económica, la desigualdad creciente, la normalización de la deuda, la cultura de consumo perpetuo, todos estos factores crean vulnerabilidad financiera masiva. Las estadísticas son sombrías. La mayoría de las personas no tienen ahorros suficientes para cubrir una emergencia de $1,000. La mayoría vive, esencialmente, de cheque a cheque sin importar su nivel de ingresos. La ansiedad financiera es epidémica, afectando salud mental, relaciones y calidad de vida general. Pero estas estadísticas no son destino inevitable. Son el resultado de no tener un marco filosófico sólido para pensar sobre y relacionarse con el dinero. Son el resultado de absorber pasivamente valores culturales sobre consumo y estatus sin examinarlos críticamente. Son el resultado de confundir riqueza material con bienestar genuino. Las 7 reglas estoicas ofrecen una alternativa, un camino diferente que ha probado su efectividad a través de milenios. La implementación de estas reglas no requiere circunstancias perfectas o ingresos altos para comenzar. Se puede comenzar exactamente donde se está ahora, con lo que se tiene ahora. Alguien que gana poco puede comenzar a vivir por debajo de esos medios modestos, ahorrando aunque sea cantidades pequeñas. Puede comenzar a practicar distinguir necesidades de deseos. Puede comenzar a invertir en desarrollar habilidades, incluso si eso significa autoeducación gratuita en lugar de educación formal costosa. Puede practicar generosidad en formas que no requieren grandes sumas de dinero. Puede establecer y mantener disciplinas financieras básicas. Y crucialmente, puede hacer el trabajo filosófico de definir suficiente según sus propios valores examinados. El desafío no es falta de recursos para comenzar. El desafío es la voluntad de hacer el trabajo interno que estas reglas requieren.
Es más fácil seguir patrones habituales, incluso cuando esos patrones conducen a inseguridad financiera, que hacer el esfuerzo de cambiarlos. Es más cómodo culpar a circunstancias externas por problemas financieros que aceptar responsabilidad por las partes que están bajo control personal. Es más tentador perseguir gratificación inmediata que mantener disciplina orientada hacia objetivos a largo plazo. Pero para aquellos que están dispuestos a hacer este trabajo, las recompensas son inmensas. No solo seguridad financiera en el sentido de saber que los recursos estarán disponibles cuando se necesiten, sino algo más profundo: libertad del miedo que paraliza a tantos, paz que viene de saber que se está viviendo de acuerdo con principios sólidos, dignidad que viene de dominio de uno mismo, significado que viene de haber clarificado qué realmente importa y vivir en alineación con eso. Los estoicos enseñaban que la filosofía no es un ejercicio académico, sino un arte de vivir. Estas 7 reglas son filosofía en ese sentido práctico. No son para ser memorizadas intelectualmente y luego olvidadas. Son para ser practicadas diariamente, refinadas constantemente, integradas completamente en cómo se vive. Cada decisión financiera, cada tentación de gasto, cada oportunidad de ganancia se convierte en un momento de práctica filosófica. Se pregunta, ¿esta decisión se alinea con las 7 reglas? ¿Contribuye a vivir por debajo de los medios, a construir reservas, a distinguir necesidades de deseos, a desarrollar capacidades, a practicar generosidad estratégica, a mantener disciplina, a vivir desde un sentido claro de suficiencia? Con el tiempo, estas preguntas y prácticas se vuelven automáticas. La necesidad de deliberación consciente disminuye porque los hábitos correctos se han establecido. Lo que al principio requería esfuerzo y vigilancia se convierte en la forma natural de operar. Este es el objetivo. No tensión perpetua de resistir tentaciones, sino transformación de deseos mismos de tal manera que lo que antes tentaba ya no tiene poder. Esta transformación es posible porque, como los estoicos comprendían profundamente, los seres humanos no son criaturas fijas e inmutables. Son plásticos, capaces de cambio significativo a través de práctica deliberada. Los patrones de pensamiento y comportamiento que parecen inevitables son en realidad hábitos que fueron formados y que pueden ser reformados. Las relaciones con el dinero que parecen parte de la identidad son en realidad aprendidas y pueden ser desaprendidas y reemplazadas con relaciones más sabias. Hay una última dimensión de estas 7 reglas que merece énfasis. No solo previenen quedarse sin dinero en el sentido material, también previenen quedarse sin dinero en el sentido más profundo de quedarse sin recursos internos para vivir bien sin importar las circunstancias externas. Los estoicos distinguían entre pobreza externa, que es falta de recursos materiales, y pobreza interna, que es falta de recursos psicológicos y espirituales. Es posible ser rico externamente pero pobre internamente, viviendo en constante miedo y ansiedad. Es posible ser pobre externamente pero rico internamente, viviendo con dignidad y tranquilidad. Las 7 reglas cultivan riqueza interna mientras simultáneamente construyen seguridad externa. La práctica de vivir por debajo de los medios cultiva contentamiento y gratitud. La construcción de reservas cultiva confianza y tranquilidad. La distinción de necesidades y deseos cultiva claridad y libertad de compulsión. El desarrollo de habilidades cultiva confianza en capacidad propia. La generosidad estratégica cultiva conexión y sentido de abundancia. La disciplina inquebrantable cultiva dominio de sí mismo y autorrespeto. La definición de suficiencia cultiva sabiduría sobre lo que realmente importa. Esta riqueza interna
es la que realmente previene la experiencia de quedarse sin dinero. Porque alguien que posee estas cualidades internas puede perder riqueza material y reconstruirla. Puede enfrentar contratiempos financieros sin colapsar en desesperación. Puede vivir en circunstancias modestas sin sentirse empobrecido. Puede navegar la volatilidad económica sin perder paz o dignidad. Esta resiliencia no viene de tener suficiente dinero en el banco, aunque eso ayuda. Viene de haber hecho el trabajo interno de transformar cómo se piensa sobre y se relaciona con el dinero. Al final, la promesa de estas 7 reglas estoicas es esta: nunca te quedarás sin dinero si comprendes que la verdadera riqueza no se mide en lo que se posee, sino en la libertad interna, en la capacidad de vivir bien sin importar las circunstancias, en la claridad sobre lo que realmente importa. Esta comprensión, cuando se internaliza profundamente y se practica consistentemente, hace virtualmente imposible experimentar pobreza en el sentido que realmente importa. Puede haber periodos de recursos materiales limitados, pero no habrá desesperación. No habrá la sensación de que la vida es imposible sin más dinero. No habrá esclavitud a las circunstancias financieras. Los estoicos vivieron estas enseñanzas en contextos que variaban desde la esclavitud hasta el gobierno imperial. Sus principios probaron su efectividad en la prosperidad del apogeo romano y en la crisis de su declive. Han guiado a incontables individuos a través de 2 milenios de cambio económico, político y social. No porque ofrezcan trucos mágicos o atajos fáciles, sino porque se basan en verdades profundas sobre la naturaleza humana y sobre lo que realmente crea bienestar. La invitación es simple, pero no fácil. Tomar estas 7 reglas y comenzar a practicarlas hoy. No esperar circunstancias perfectas, no esperar motivación perfecta, no esperar tener todas las respuestas. Comenzar donde se está, con lo que se tiene, dando el primer paso imperfecto. Elegir una regla para enfocarse primero. Tal vez comenzar por definir claramente la distinción entre necesidades y deseos en la propia vida, o por establecer la disciplina de ahorrar un porcentaje fijo de cada ingreso, o por comenzar a practicar privación voluntaria un día al mes. El punto de inicio específico importa menos que comenzar, y a medida que se practica, a medida que estas reglas se integran gradualmente en cómo se vive, algo notable sucederá. La ansiedad sobre el dinero comenzará a disolverse, no porque las circunstancias externas necesariamente se hayan vuelto perfectas, sino porque la relación interna con esas circunstancias se habrá transformado. El miedo a quedarse sin dinero perderá su aguijón porque se habrá construido seguridad real, tanto externa como interna. La persecución obsesiva además se revelará como innecesaria porque se habrá definido suficiente. Y en esa transformación se encontrará lo que los estoicos prometían: libertad, dignidad, tranquilidad, la capacidad de vivir bien sin importar lo que la fortuna traiga. Esta es la promesa cumplida. No riqueza garantizada en el sentido de acumulación masiva, aunque las prácticas estoicas frecuentemente conducen a prosperidad sustancial, sino algo más profundo: la imposibilidad de pobreza real, porque se ha comprendido qué es la riqueza verdadera y se ha cultivado esa riqueza internamente. Los estoicos tenían razón hace 2000 años, y sus enseñanzas permanecen verdaderas. Hoy, nunca te quedarás sin dinero si comprendes que la verdadera pobreza no es tener poco, sino necesitar demasiado. Y esa comprensión, junto con las 7 reglas prácticas que fluyen de ella, está disponible para cualquiera dispuesto a hacer el trabajo de transformación filosófica que cambia no solo las finanzas, sino la vida entera.